En los últimos meses, las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán se han deteriorado gravemente, e incluso personalmente entre Putin y el presidente Ilham Aliyev. Entre los propagandistas rusos, cada vez se escucha más la idea de que este país es hostil, que su política amenaza los intereses de Moscú en la región del Cáucaso y que, al final, con Azerbaiyán hay que actuar como con Ucrania, de manera rápida y dura, con la ayuda de una nueva operación militar especial. Hoy vamos a analizar los principales acontecimientos que llevaron al conflicto ruso-azerbaiyano. Examinaremos todos los posibles antecedentes y causas de esta situación, incluyendo el contexto de la política de Putin en el Cáucaso. Y por supuesto, intentaremos responder a la pregunta principal. ¿Estallará pronto una nueva guerra en esta región, que ya de por sí es inestable? Como siempre, un análisis objetivo y equilibrado. Soy Semyon, canal Mega Show Televisión. Vamos al grano. ¿Cómo empezó todo? Creo que en esta situación lo mejor es empezar con un accidente aéreo cuando los valientes Kadyrovtsi repitieron la hazaña de Gerkin Strelkov de hace 10 años y en vez de un objetivo militar derribaron un avión de pasajeros. Entonces, el 25 de diciembre de 2024, un avión E-190 despegó de la capital de Azerbaiyán, Bakú, con 67 personas a bordo. Volaba rumbo a la capital chechena, Grozny, pero al acercarse a su destino fue derribado por el sistema de defensa aérea ruso Pantsir-S, y unos minutos antes del impacto, todos los sistemas de comunicación fueron paralizados por sistemas de guerra electrónica. Al final, los combatientes de Kadyrov solo aprendieron a grabar videos editados y subirlos a TikTok. Los artilleros antiaéreos confundieron un avión civil con un dron ucraniano y dispararon un misil. Por suerte, a pesar de que el avión fue alcanzado por un misil tierra-aire, no cayó de inmediato y logró mantenerse en el aire durante 74 minutos más. Por suerte, los daños causados no afectaron el motor, las alas, ni otras partes vitales de la estructura, lo que permitió mantener el control del avión durante un tiempo. Luego, al revisar los agujeros en el fuselaje, se concluyó que el impacto afectó sobre todo la parte trasera del avión, donde no había sistemas de control críticos. Sin embargo, la perforación del fuselaje causó despresurización, exigiendo un aterrizaje de emergencia inmediato. Y ahora, atención, pregunta, ¿qué creen que hizo la parte rusa? Probablemente brindaron toda la ayuda posible y trataron de compensar al máximo las consecuencias de su negligencia criminal. Claro que ayudaron, luego los alcanzaron y ayudaron de nuevo. Al darse cuenta de lo que habían hecho, los Kadyrovtsi dieron instrucciones a los despachadores para ocultar las huellas de los crímenes y deshacerse de los testigos innecesarios. A pesar de las súplicas de los pilotos de AVEX, no se permitió al avión aterrizar en aeropuertos rusos, aunque Mayachkala estaba cerca. En lugar de eso, se les ordenó a los pilotos volar a la ciudad kazaja de Aktau, que se encuentra al otro lado del mar Caspio. Es decir, la idea era que el avión dañado no soportara un vuelo tan largo y se estrellara en el fondo de este lago más grande del mundo. Y ahí, como se dice, todo quedaría en el agua, literalmente, y nadie se enteraría de nada. Pero el avión demostró una verdadera capacidad de supervivencia y la tripulación, un profesionalismo genuino. Después de recibir el impacto, voló al menos 450 kilómetros y logró llegar hasta Aktau. Ya al aterrizar, se estrelló junto a la pista y se incendió. Como resultado, 38 personas murieron y 29 lograron sobrevivir. Pero lo más importante, las cajas negras, en vez de acabar en el fondo, quedaron en manos de las autoridades kazajas. Además, hubo testigos sobrevivientes, lo que permitió conocer la verdad y darla a conocer al mundo entero. Dado que de los 38 fallecidos, 26 eran ciudadanos de Azerbaiyán, el caso olía a un gran escándalo internacional. Por supuesto, la parte rusa de inmediato empezó a dar vueltas, diciendo que si eran fallas técnicas del avión o que había mucha niebla. No son excusas conocidas, ¿verdad? Pero los hechos, como se dice, son tercos. Entonces, 3 días después, el enano del Kremlin finalmente se disculpó con el presidente Aliyev debido a que el trágico incidente ocurrió en el espacio aéreo de Rusia. Sin embargo, Aliyev exigió a Rusia un reconocimiento oficial de su culpa, el castigo de los responsables y que se les llevara ante la justicia penal, así como una compensación al Estado azerbaiyano, a los pasajeros afectados y a los miembros de la tripulación.
Y como bien entendieron, hasta ahora nada de lo mencionado ha sido hecho ni por Putin ni por nadie de su camarilla, ni siquiera lo han planeado. El asunto fue en Ekaterimburgo. Pero eso solo fue el principio. Los pasos demostrativos hacia Azerbaiyán continuaron. Putin no pudo perdonar que Aliyev se negara abiertamente a apoyarlo y encubrir el asunto del avión derribado. Las autoridades azerbaiyanas continuaron insistiendo en sus demandas, lo cual no le convenía en absoluto al gran y poderoso zar ortodoxo. Y entonces se le dio una respuesta demostrativa. El 27 de junio de 2025, en Ekaterimburgo, el Comité de Investigación realizó arrestos masivos de miembros de la diáspora azerbaiyana. Detuvieron a más de 50 personas acusadas de organizar asesinatos e intentos de asesinato de hace 15 años. Y estas circunstancias desde el principio dejaron claro que no se trataba de un simple caso criminal ni de una lucha contra el crimen organizado. Fue una demostración por parte de las fuerzas de seguridad rusas dirigida a todos los azerbaiyanos que viven en Rusia. Lo más grave es que dos de los detenidos, los hermanos Gusein y Seodin Safarov, fueron golpeados hasta morir tras ser arrestados. Por supuesto, las muertes por tortura en las cárceles rusas son algo bastante común. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2023, al menos 50 rusos murieron por torturas en comisarías, colonias y centros de detención preventiva. ¿Y qué tiene de sorprendente esto? Porque tras las Reshotki, los investigadores de todas las agencias de seguridad siguen el principio estalinista. La confesión es la reina de las pruebas. Obtenerla es su principal tarea. Pero aquí, los acontecimientos desde el principio adquirieron un tinte político. Ilham Aliyev no pudo quedarse callado y además de las protestas oficiales y las acusaciones a los halcones de Putin, ideó su propia respuesta. El golpe fue contra empleados de Sputnik, una de las mayores agencias de noticias rusas, que también tiene sucursal en Bakú. La policía de Azerbaiyán arrestó a 7 personas, incluido el liderazgo de la redacción, y presentó cargos por fraude, actividad empresarial ilegal y legalización de bienes adquiridos de manera delictiva. También en varias ciudades de Azerbaiyán fueron arrestados varios ciudadanos rusos, quienes fueron acusados tanto de tráfico de drogas desde Irán como de diversos ciberdelitos, y todas estas acciones judiciales e investigativas estuvieron acompañadas de la máxima cobertura mediática. Como resultado, en el espacio informativo ruso comenzaron ataques concretos contra Azerbaiyán, sus autoridades y la política del Estado en general. Cada vez más, los propagandistas del Kremlin emitían llamados similares a los previos a la invasión rusa a gran escala en Ucrania. Y todos entendieron que las causas de este conflicto tienen un carácter más profundo y de mayor escala. Y los aviones derribados y los azerbaiyanos muertos solo se convirtieron en el detonante. Se produjo el efecto de un absceso oculto. Ahora vamos a analizar qué fue lo que llevó a la formación de este pus. Rusia está perdiendo el Cáucaso. Voy a empezar, ante todo, con el factor geopolítico. Pero para entenderlo, primero hay que explicar, aunque sea brevemente, qué política ha llevado a cabo la Rusia de Putin en la región del Cáucaso durante las últimas 2 décadas, es decir, después del final de la Segunda Guerra Chechena y la supresión de la resistencia nacional y de liberación del pueblo checheno. En resumen, la política de Moscú consistía en devolver todas las repúblicas postsoviéticas a su control, es decir, tanto Georgia como Armenia y Azerbaiyán, pero al mismo tiempo no permitir la penetración de la influencia occidental en esta región. Por eso, Putin siempre reaccionó de manera muy dolorosa ante cualquier intento de los países del Cáucaso de acercarse a la OTAN y a la Unión Europea. Rusia siempre se ha posicionado como el árbitro dominante en la región, como el único centro de poder, apoyándose tanto en su presencia militar como en sus palancas económicas, sin olvidar utilizar los antiguos lazos culturales e históricos. Desde mediados de los años 90 ya cayó bajo la fuerte influencia rusa. Los clanes de Kacharyan y Sargsyan crearon en Armenia un sistema corrupto y oligárquico, ligado a la élite política y empresarial rusa. Su gobierno trajo estabilidad, pero sacrificó soberanía, democracia y desarrollo económico en Armenia.
Por eso, en la primavera de 2018, las masas populares descontentas con esta situación llevaron a cabo una serie de manifestaciones antigubernamentales y otras acciones de protesta. Tras esta revolución de terciopelo, asumió el poder un líder más democrático y pro-occidental, Nikol Pashinyan, lo que no convenía a Rusia, que pronto puso obstáculos al nuevo gobierno. Sin embargo, Pashinyan no rompió del todo con Putin y mantuvo una política multivectorial, conocida en Ucrania. Es decir, tratando de quedar bien con todos. Más aún, Moscú seguía teniendo una importante palanca de influencia en forma de una gran base militar rusa en la ciudad armenia de Gyumri. La situación en Georgia era más complicada. Putin vio de forma totalmente negativa la victoria de la Revolución de las Rosas en 2003 y la llegada al poder del prooccidental Mikhail Saakashvili, quien estaba decidido a realizar grandes reformas en el país y obtener la membresía plena en la Unión Europea y la OTAN. Como instrumento de presión, Moscú utilizó los estados separatistas no reconocidos de Abjasia y Osetia del Sur, que las autoridades georgianas no controlaban desde 1992. Y cuando eso no funcionó, en agosto de 2008, el protegido de Putin, Medvedev, llevó a cabo una invasión en el territorio de Georgia, que es más conocida como la Guerra de los 5 días. Sin embargo, esta agresión no cambió la política exterior de Tiflis. Lo que no se logró militarmente se obtuvo con manipulaciones políticas, intrigas, intimidaciones y sobornos. Moscú apostó por la principal fuerza política prorrusa dentro de Georgia, el partido Sueño Georgiano, respaldado por el gran oligarca Benzina Ivanishvili. Y desde el año 2012 controla el Parlamento georgiano, el gobierno y ahora también al presidente. Y aquel que tanto soñaba con una Georgia europea, el expresidente Saakashvili, ahora está en una prisión de Tbilisi. Pero Azerbaiyán es completamente diferente en este panorama. Ya a finales de los años 90, el entonces presidente Geydar Aliyev, padre del actual Ilham Aliyev, apostó por la amistad y la asociación estratégica con Turquía. Y ese vínculo turco-azerbaiyano no pudo ser roto en Moscú, aunque se hicieron grandes esfuerzos. La validez de esta elección geoestratégica se confirmó con los resultados de la Segunda Guerra de Karabaj en 2020 y la Tercera Guerra de Karabaj en 2023. Como resultado de las cuales, Nagorno-Karabaj volvió al control de Azerbaiyán, después de haber existido durante 32 años como un estado no reconocido. De esta manera, Azerbaiyán logró no solo restaurar completamente su integridad territorial, lo que antes muchos consideraban una tarea prácticamente imposible, sino que gracias a esta victoria también se convirtió en el principal actor geopolítico en el Cáucaso. Azerbaiyán se volvió el estado más fuerte de la región, quitándole a Rusia el derecho de ser el centro de influencia en el Cáucaso. Por cierto, ya pocos lo recuerdan, pero la Segunda Guerra de Karabaj influyó en cierta medida en Ucrania, o más precisamente en el fortalecimiento de su capacidad de defensa. Tras el éxito del dron turco Bayraktar en 2020, que otorgó a Azerbaiyán dominio aéreo y ventaja táctica, las Fuerzas Armadas de Ucrania decidieron adquirir varias decenas de estos sistemas. El arma no jugó un papel decisivo, pero al inicio de la Gran Guerra sí ayudó bastante. Así que Azerbaiyán tuvo una influencia, aunque bastante indirecta, pero aún así importante en el curso de la guerra en Ucrania. Por su parte, Azerbaiyán difícilmente habría logrado recuperar Nagorno-Karabaj en 2023 si las tropas rusas no hubieran estado distraídas repeliendo la contraofensiva ucraniana en Priazovie. Así que aquí estamos a mano. En Asia surgió un nuevo jugador. Tras recuperar Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán no se conforma con lo conseguido. Aliyev sigue aumentando su influencia tanto en el Cáucaso como en una región más amplia que abarca las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Primero, Turkmenistán y Kazajistán, ubicados al otro lado del Mar Caspio, porque en su territorio predomina una población túrquica musulmana que comparte valores culturales con los azerbaiyanos. El principal aliado de Azerbaiyán en estos esfuerzos es Turquía, representada por el presidente Erdogan, junto con fuerzas occidentales que buscan reducir la influencia rusa en el espacio postsoviético, especialmente el Reino Unido, que quiere fortalecer su posición en la región. Y el principal competidor de Azerbaiyán, naturalmente, es Rusia.
Aún más después de que Bakú recuperó el control sobre Karabaj, a pesar de la presencia de los pacificadores rusos como garantes del cumplimiento de los acuerdos de alto el fuego anteriores, la autoridad de Moscú en el Cáucaso quedó irremediablemente pisoteada. Desde la perspectiva del Kremlin, Azerbaiyán aplica una política hostil al convertirse en un centro clave para exportar recursos energéticos de Asia Central a Occidente, evitando territorio ruso. Estas rutas alternativas por Azerbaiyán reducen los ingresos de Gazprom y Rosneft y debilitan la influencia de Moscú, aprovechando su ubicación estratégica en el Mar Caspio y su infraestructura de oleoductos y puertos para transferir petróleo y gas. Azerbaiyán ahora es proveedor de sus recursos y centro de tránsito para Kazajistán y Turkmenistán. Estos últimos, aunque cuentan con importantes reservas de recursos energéticos, históricamente dependían de los oleoductos rusos para sus exportaciones. Azerbaiyán ofrece rutas alternativas para vender sus productos. El oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan es estratégico. Conecta a Azerbaiyán, pasa por Georgia y llega al puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo. Desde ahí, el petróleo se transporta en buques cisterna a países europeos como Grecia, Italia y Francia. Un papel similar cumple el gasoducto del sur del Cáucaso, que suministra gas del Caspio a través de Azerbaiyán y Georgia hasta la ciudad turca de Erzurum. El oleoducto Bakú-Supsa, que conecta la capital de Azerbaiyán con el importante puerto georgiano de Supsa, también juega un papel importante. Y los compradores finales son las refinerías de petróleo de Bulgaria y Rumania. Además, Azerbaiyán y Turkmenistán planean en los próximos 10 años construir el gasoducto transcaspiano por el fondo del Mar Caspio, lo que permitirá a los países de Asia Central prescindir completamente del gasoducto ruso y suministrar recursos energéticos al sur de Europa sin miedo ni riesgos. Por cierto, el suministro de gas, petróleo y productos petroleros de Azerbaiyán juega un papel cada vez más importante en la seguridad energética de Ucrania. Por eso no es de extrañar que en los últimos meses Rusia haya empezado a atacar las bases petroleras de la compañía azerbaiyana Sakar, especialmente en la región de Odesa. Esto confirma una vez más la verdad obvia. Moscú hará todo lo posible para frustrar cualquier diversificación en el suministro de recursos energéticos, usándolos como arma. Basándose en esta experiencia, sería recomendable que Azerbaiyán trabajara en fortalecer la seguridad de su infraestructura de oleoductos. El corredor de Zangezur. Aunque Azerbaiyán es fuerte e influyente, tiene una vulnerabilidad que Rusia seguramente querrá aprovechar. Y ese talón de Aquiles es el corredor de Zangezur, o como lo llaman los armenios, el corredor de Syunik. Para quienes no conocen la región del Cáucaso, aclaro, Azerbaiyán tiene dos partes desiguales. La mayor parte, que es el núcleo del Estado azerbaiyano, abarca el 94% del territorio nacional, pero no limita con su principal aliado, Turquía. Y el 6% del territorio azerbaiyano es la República Autónoma de Najicheván, que es la que tiene frontera con Turquía. Y estas dos partes de Azerbaiyán están separadas entre sí por el llamado corredor de Zangezur, que tiene aproximadamente 100 kilómetros de largo y 30 de ancho. Y lo más importante, este corredor es territorio de Armenia. Por el corredor de Zangezur no hay conexión terrestre directa entre Turquía y la mayor parte de Azerbaiyán. Desde la perspectiva de Bakú, este territorio armenio obstaculiza la seguridad estratégica de Azerbaiyán y vuelve vulnerables sus comunicaciones. Y dado que, después de la devolución de Nagorno-Karabaj, el establecimiento de una conexión directa entre Azerbaiyán y Turquía se ha convertido en una tarea clave para Bakú, muchos expertos ya están delineando los contornos de una futura guerra en el Cáucaso Sur. Como bien lo adivinaste, en este contexto constantemente se escuchan declaraciones de que Azerbaiyán podría atacar a Armenia para apoderarse del corredor por la fuerza y luego anexarlo directamente o simplemente establecer un régimen de ocupación. Esto no es una teoría de conspiración. Desafortunadamente, después de la agresión de Rusia, el derecho internacional prácticamente no vale nada. Así que en estos tiempos turbulentos, todo es posible, incluso aquello que hace unos 20 años se consideraba imposible. Por supuesto, pueden preguntar qué tiene que ver Rusia con esto. Sí, porque Moscú quiere controlar el corredor de Zangezur, no directamente sino a través de Armenia. Si logra volver a ponerla completamente bajo su control y considerando la posición dependiente de Georgia, Azerbaiyán quedaría prácticamente semi-rodeado, aislado de su principal aliado.
En el sur, Irán podría activarse y, como ha observado a Azerbaiyán desde hace tiempo, en un momento crítico apoyaría a Moscú. Por eso, no sorprende que el control del corredor de Zangezur pueda causar, si no una guerra mundial, al menos una gran guerra regional. La amenaza es real, dada la tendencia de Putin, como profesional de la Checa, a sembrar desconfianza, enemistad y violencia donde puede. Negocios y crimen. Además de factores geopolíticos, pueden existir razones internas y comerciales para el conflicto entre Rusia y Azerbaiyán, o complementar los cálculos políticos. Existe una gran probabilidad de que las fuerzas de seguridad rusas simplemente hayan decidido obtener una buena ganancia. Después de todo, la diáspora azerbaiyana en Rusia es la más rica e influyente de todas las diásporas nacionales. Los empresarios azerbaiyanos controlan enormes activos, desde innumerables mercados hasta el sector petrolero. Además, los azerbaiyanos ocupan una posición alta en la jerarquía criminal rusa, controlando una parte significativa del negocio delictivo. Y eso no es todo. Muchos especialistas afirman que las diásporas georgiana y armenia en Rusia siguen la política del Kremlin y son un factor de influencia de Moscú en Georgia y Armenia. Con la diáspora azerbaiyana ocurre lo contrario. Es un factor de influencia de Bakú sobre los representantes de la alta dirección rusa, incluyendo la dirección de las fuerzas de seguridad. Dado el nivel de corrupción en Rusia, esta influencia no sorprende. Por eso, no se descarta que el ataque ejemplar a la diáspora azerbaiyana busque sacarla del control de Bakú, y para que luego algún coronel o general del Servicio Federal de Seguridad reciba de empresarios azerbaiyanos agradecidos un sobre abultado, una villa en Sochi o una billetera de criptomonedas. ¿Y qué tiene de malo? Sacar dinero del negocio es sagrado para los agentes de seguridad rusos. Durante los años de gobierno del exteniente coronel de la KGB, se construyó todo un esquema de este tipo de alimentaciones, y atraviesa Rusia de arriba a abajo. O, como otra opción, los generales del Servicio Federal de Seguridad y las personas relacionadas con ellos decidieron despojar a los azerbaiyanos a lo grande. El ataque a gran escala contra Ucrania y el endurecimiento total que lo acompañó llevaron a un caos también en el ámbito empresarial. Apareció una clase de beneficiarios al no redistribuir los activos de los representantes de los llamados países no amistosos. Además del círculo de los chequistas, la mayor ganancia fue para altos funcionarios del Kremlin y oligarcas leales al régimen, como Patanin, Timchenko o el ex colega de Putin, Chemezov. Por eso, para ellos es evidente el beneficio de que Azerbaiyán sea incluido entre los países no amistosos y que la propiedad de la diáspora azerbaiyana sea confiscada de una u otra manera. ¿Y cómo después de esto se puede hacer negocios en un estado tan estable y seguro como la Federación Rusa? Creo que la pregunta es retórica. ¿Y habrá guerra? Y para concluir, respondamos a esta pregunta. ¿Habrá guerra entre Rusia y Azerbaiyán, al menos en los próximos años? ¿Putin enfrentará un nuevo frente en el Cáucaso? Y la respuesta aquí será inequívoca. Mientras no termine la guerra en Ucrania, Putin definitivamente no se arriesgará de esa manera. Hay demasiado en juego. Por eso, casi todas las tropas capaces de combatir están concentradas lejos del Cáucaso, aunque algunas acciones híbridas por parte de Moscú son bastante posibles. Por ejemplo, un dron desconocido podría ingresar a Azerbaiyán y estrellarse en una terminal petrolera cerca de Bakú. Teniendo en cuenta que la base de la economía azerbaiyana son los yacimientos petroleros, el efecto de un sabotaje así podría ser bastante significativo. Procesos mucho más peligrosos pueden comenzar cuando termine la guerra en Ucrania. Entonces Putin y su sucesor tendrán las manos libres. Personalmente, creo que en ese caso, el próximo golpe de Moscú no será contra los países bálticos como muchos suponen, sino precisamente en el Cáucaso. No en vano, durante varios siglos, esta región ha sido considerada el talón de Aquiles de Rusia. No en vano, según la opinión de muchos estrategas, si la desintegración de Rusia comienza, no empezará en Siberia o en los Urales, sino precisamente en el Cáucaso. Por eso no es de sorprender que las autoridades rusas, sin importar quién ocupe el trono del Kremlin, harán todo lo posible para restablecer su influencia en el Cáucaso. Y si el principal rival en la región sigue siendo Azerbaiyán, entonces inevitablemente será afectado.
para que el golpe sea devastador. Moscú lo preparará rodeando a Georgia y recuperando el control de Armenia, ya que en la sociedad armenia persisten los sentimientos prorrusos. Las elecciones parlamentarias, que deben celebrarse el próximo verano, pueden cambiar significativamente la situación en la región, especialmente si se destituye al actual primer ministro, Pashinyan. Y ahí también podría surgir el factor del corredor de Zangezur. Como se dice, si hay un arma colgada en el escenario, en el último acto seguramente se disparará. No recomendaría a Azerbaiyán relajarse. Debe fortalecer su seguridad energética y militar, reforzar sus fuerzas armadas y especialmente la defensa aérea, ya que las plataformas petroleras están a pocos minutos de los misiles rusos, y solo los sistemas más modernos pueden protegerlas de una destrucción total. Y para obtenerlos, es necesario fortalecer los lazos con los principales países de Occidente, no solo con Turquía, y en primer lugar con Estados Unidos. La experiencia de la actual guerra ruso-ucraniana sugiere que solo se puede disparar contra la horda de Moscú en alianza con el mundo civilizado. Esto debe ser bien entendido tanto por la generación actual como por todas las futuras. Eso es todo de mi parte. Agradezco a todos los patrocinadores del canal por su apoyo financiero. Gracias a ustedes es posible publicar videos. Gracias y hasta luego a todos.